bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo. De parte de nosotros. Vamos allí donde está, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que estamos estrenando misericordia. Nuevas son cada mañana. Hoy estrenamos tu misericordia. Leo, ustedes me siguen en la lectura. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes, de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. El Salmo 8 hoy nos está recordando que Dios se revela a través de los niños, de los vulnerables, de los sencillos. Qué bueno es recordar en esta Navidad que Dios se hace vulnerable, que Dios se hace sencillo, que Dios es sencillo. Qué bueno recordar eso en esta Navidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga dando esa sensibilidad, que el Señor nos siga ayudando a verlo a Él, a ser como Él. Amén, iglesia. Necesitamos, la iglesia necesita ser como Jesús, como Dios. Amén. Que con nuestra vida, con nuestros actos, la iglesia necesita ser como Él. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Con el ministerio de alabanza. Que el Señor nos siga y le siga usando conforme sea su voluntad y su propósito en cada uno de ellos. Iglesia, te invito a que te puedas colocar sobre tus pies, puedas una vez más saludar a la persona que está a tu lado, desde
día, los que nos ven desde sus casas también puedan ahí tener un tiempo de disposición para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren hacerlo en esta mañana? ¿Cuántos quieren exaltar el nombre de Jesús en esta hora? ¿Pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Dígaselo más fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vamos a decirle al Señor así: sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran divinidad no sé si igual, anciano de días. Vamos a
gracia inmerecida. Porque tú eres grande, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Confesamos, Señor, con nuestras manos en alto que tú eres el Rey de nuestra vida, el Rey de los cielos. Tú que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a cada día caminar contigo, caminar en santidad, rectitud, Jesús. Y por eso en esta mañana te cantamos sublime gracia, inmenso amor. Adórale allí en su lugar. Adórale. Decimos en los peligros. En los peligros padeció, que yo he tenido aquí, su gracia siempre me cuidó. Se puede decir, ya libre soy, fuerte. Ya libre soy, levanta sus manos en su voz. Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió. Y como río fluye el perdón, sublime ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya me rompió y como río fluye el perdón, sublime quiero ver sus manos levantadas al cielo y decirle, ¿y cuándo nació? ¿Y cuándo nació? Por los siglos, brillando este corazón. Yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó. Ya libre soy,
Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe diciendo, hermanos, en esta mañana. Pueden tomar su lugar, los que están de pie. Los que están sentados se pueden parar, por favor. Pues para hacerlo como más incluyente, más. Bien, damos gracias a Dios por este momento. Damos gracias a Dios por la celebración de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su cuidado. Incline su rostro allí un momento, por favor, y piense en la forma en la que Dios ha sido con nosotros gracioso, ¿no? Piense en la forma en la que Dios ha sido con usted gracioso. Y cantamos una vez más. ¿Por qué no cantamos una vez más el coro? Ya libre soy, Dios me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó. Levante su voz. Levante su voz. Aleluya. Mis cadenas ya me rompió. Como un río. Y como un río fluye perdón. Sublime gracia. Inmenso amor. Ya libre soy. Dígale. Libre soy. Dios me salvó. Dios me salvó. Y mis cadenas ya me rompió. Y como un río fluye el perdón. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia. Sublime Gracia inmensa. Una vez más, ya libre soy. Ya libre soy. Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Amén. Amén. Les invito a ir a sus Biblias esta mañana al Evangelio según San Lucas. Vamos a ver esta mañana cómo el Señor nos permite vivir una Navidad sin vergüenza. ¿Cuántos sinvergüenzas? ¿Cuántos sinvergüenzas hay aquí esta mañana? ¿Y cuántos sinvergüenzas nos ven por la televisión? Dice María José. Bien, vamos a ver cómo el Señor nos permite vivir una Navidad sin vergüenzas. A partir de cómo dos viejitos, Elizabeth y Juan, Elizabeth y Zacarías mejor, superan por la acción de Dios la vergüenza. Como dos viejitos superan por la acción de Dios la vergüenza. Bien, están todos allí. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Lucas 1, 5 al 25. Noten que el versículo 25 dice así: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar ¿qué? La vergüenza. Algunas versiones traducen como mi afrenta, pero para quitarme la vergüenza el Señor ha actuado. Entonces ese texto o esa palabra vergüenza, por así decirlo, es un patrón que marca, que atraviesa toda la lectura del texto, y por eso la tomo esta mañana como guía, como un punto que orienta la lectura del texto. Entonces vamos a ver este texto en tres partes, y luego con algunas reflexiones sobre cómo vivir una Navidad sin vergüenza. Cómo vivir una Navidad sin vergüenza. Bien, la primera parte vamos a llamarla la vergüenza declarada. ¿Cómo se llama la primera parte?
Vergüenza declarada. Versículos 5 al 7 del capítulo 1. Leemos así. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado, ¿cómo? Zacarías significa Dios se acuerda, Dios recuerda. De la clase de Abías, su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, como ustedes, ¿no? No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Dos factores de discriminación en su tiempo. Uno, la vejez, como también entre nosotros. Ya al viejo lo miran con sospecha, ¿cierto? Como que, uy, este man está, o esta persona. Y dos, la esterilidad. Si tú eras mujer y eras estéril, lo eras porque de una u otra manera Dios te estaba castigando. Dios te estaba pagando por algo malo que habías hecho. Es decir, de una u otra manera la mujer estéril tenía hasta a Dios en contra, por decirlo así. Entonces, aquí en estos primeros versículos que hemos llamado la vergüenza declarada, se nos describe un contexto político concreto, es decir, en los días de Herodes, como si Lucas quisiera aterrizar la historia y la fe misma, bautizándola de cotidianidad y de naturalidad. Nosotros a veces creemos, generalmente por un discurso que hemos escuchado, que la fe sucede siempre en el plano de lo sobrenatural, pero ¿qué va? El Dios de la Biblia generalmente es un Dios que se revela en el plano de lo natural o de la naturalidad. Lucas nos cuenta el drama de una pareja. ¿Cuántos eran los de la pareja? Dos, una pareja, obviamente, no hay que ir a la universidad para, si una pareja de dos. Lucas nos cuenta el drama de una pareja. ¿Quiénes eran? Zacarías y Elizabeth. Él, un sacerdote y de la tradición sacerdotal, ¿no? Era ella, es decir, descendiente de Aarón. Se dice que han vivido toda la vida al servicio de Dios, al servicio del templo, al servicio de la fe, y se dice que son justos, representan toda una larga tradición religiosa, pero tienen un problema. ¿Cuál es el problema? No tienen hijos. En la antigüedad eso significaba morirse, porque significaba que no perpetuabas la prole, el apellido, tú sabes, la descendencia. Hasta ahí llegaste. Benjamín Barraza hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque no tuvo hijos. Entonces eso significaba no tener futuro, no abrirse a la esperanza. Representaban entonces ellos toda una tradición religiosa, y había un problema, como decía, no tenían hijos. Ella era estéril y ambos de avanzada edad. A mí me parece muy chistoso porque el texto es como muy sugestivo, ¿no les parece? O sea, ella era estéril y como dice, y ambos eran de avanzada edad. Es decir, hay algunos secretos de alcoba que no se nos cuentan, ¿cierto? Es decir, con eso como que avanzada edad, el autor como que está diciendo, era estéril y para acabar de rematar, ¿sí? Así dice en San Marcos, para acabar de rematar, para acabar de rematar de avanzada edad. Es decir, ya Elizabeth había dejado de menstruar, ¿cierto? Y dos, ¿quién sabe al viejo qué le pasaría? Que el autor no nos cuenta. Y es que de una u otra manera la esterilidad, con todos sus efectos psicológicos y sociales, también visita la casa de los justos. La esterilidad, con todos sus efectos psicológicos y sociales, también visita la casa de los justos. Ay, pero y es evangélico y está sufriendo, y es cristiano, ¿y por qué quebró la empresa? Porque la esterilidad también visita la casa de los justos. Es curioso que Mateo también nos describe a otro justo, José, a quien también lo visita la tragedia, a quien también de la noche a la mañana toda la estantería se le cae.
Todo porque Dios pone en crisis a una joven pareja, embarazando a la muchacha sin todavía haberse casado. María es una muchacha que sale embarazada sin casarse. Y las vecinas, No, mentira, tengo un botón aquí. Mi esposa me está diciendo que tengo un botón. Yo mejor digo que tú me estás diciendo algo y no hago el oso. ¿Sabes que delante de todo hombre hay una mujer haciendo señas? Bien, gracias. ¿Por dónde íbamos? María es una mujer que queda embarazada sin haberse casado. Los efectos psicológicos de la esterilidad y sociales también visita la casa de los justos. ¿Cuántos de ustedes este año se han sentido como estériles? Es decir, que uno no le pega a una. ¿No le ha pasado así? Y que uno dice, yo mejor, mira, y que uno ese día mejor no sale ni a la calle, porque sale a la calle y es capaz que la llanta de un carro lo atropelle. Ni siquiera el carro, es decir, se le sale la llanta al carro y le da a uno. Es decir, que uno está como de malas, como salado. Porque la esterilidad, con todos los efectos psicológicos y sociales que tiene, también visita la casa de los justos. ¿Quién sabe si esta pareja estéril representará la espiritualidad del templo y de la fe de su tiempo? Porque tanto la esterilidad como la vejez aquí son para el tiempo, como ya decía, factores de discriminación. ¿Cuántos estériles hay entre nosotros? Es decir, ¿a cuántos? Este año ha sido un año particular, Seth. Este año ha sido un año muy particular. Lo único que falta este año es que finalmente los científicos nos digan, mire, imagínense que en Marte hay gente. O sea, bueno, gente no, marcianos. Imagínense que, como para que no estamos solos, pero bien. Bien, entonces esta primera parte es la vergüenza declarada. Recordemos que estamos en una cultura del Medio Oriente antiguo, donde los binomios de honor-vergüenza son importantes. Para nosotros es la culpa-inocencia, Occidente, culpa-inocencia, ellos, Oriente, honor-vergüenza. Y por eso Pablo dice, no me vergüenza. No es que Pablo no le daba pena andar con la Biblia en la mano, no es eso, sino que tiene que ver con ese binomio de la cultura honor-vergüenza. Bien, la segunda parte de este texto vamos a llamarla la vergüenza solucionada. Versículos 8 al 22, esta sección es más larga. Síganme por favor en la lectura. Dice, aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, no tengas miedo. ¿Qué le dijo el ángel? Mire qué curioso, ¿no? Muchas veces nosotros hemos tomado la experiencia de Dios para infundir miedo y terror. Pero en la Biblia, cada vez que Dios aparece y frente a la aparición de Dios, ese que recibe la revelación, siente temor, miedo, Dios dice, no temas, soy yo. Qué belleza que nosotros podamos decirle a la gente hoy también, hey, no tengas miedo, es Dios. Pero ¿qué va? Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros le hablamos de Dios a la gente y le decimos, ten miedo, que es Dios. Dice la palabra. ¿Cómo que dice la palabra? Decía mi hermana en una discusión de Biblia con alguien, porque es que la Biblia dice papi, ¿cómo es que dice? Dice la palabra que Dios es ira. Entonces la gente se acerca a Dios por miedo. Entonces tenemos hoy en la iglesia un poco de gente, no porque ame a Dios, porque quiera hacer parte de esta comunidad de saberse salvado por la gracia. Tenemos en la iglesia un poco de gente que está aquí porque le tiene miedo a Dios. Sí. Entonces el ángel aparece y dice, hey, Zacarías, no tengas miedo, es Dios. ¿Cuánta gente allá fuera con miedo? Y qué bueno que en esta Navidad y en medio de esta pandemia aún podamos decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? No tengas miedo, es Dios.
¿Cuántos profetas y predicadores de augurios, de malos augurios, a principio de la pandemia se empeñaron en decir que era Dios el que nos estaba castigando? ¿Se acuerdan? Ese Dios que mandó un virus para así la gente se arrepiente. Yo no creo, como yo decía al inicio también, desde la casa, desde la transmisión de la casa, yo no creo que hace 2000 años Dios corrió el riesgo de hacerse carne, de hacerse hombre, para venir a decirnos que nos amaba y nos abrazó a todos en amor y misericordia y nos perdonó en la cruz, para que 2000 años después ahora mande un virus y quiera matarnos. Si ese es Dios, entonces tenemos que preguntarle a Dios a qué está jugando y qué clase de Dios es. No tengas miedo. Es Dios. No tengas miedo, Benjamín. No tengas miedo, Elsie. No tengas miedo, Henry. No tengas miedo. Es Dios. Seguimos leyendo. Porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juancho. Tendrá gozo y alegría y a muchos se gozarán de su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor, nunca beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Y Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Soy viejo y mi esposa de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de ti, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Es decir, yo solo doy el mensaje, compadre. He aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día en que se realice esto, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él pasara tanto tiempo en el templo. Cuando salió no podía hablar. Y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo, y él se comunicaba con ellos por seña, por WhatsApp, y quedaba mudo. Mandaba un WhatsApp y ya. ¿Cierto? Mandaba un WhatsApp y listo. Bien, esta segunda parte vamos a llamarla la vergüenza solucionada. En medio de la normalidad, en un día de culto y ministración, Dios se hace presente, y Zacarías, cual creyente que vive su ministerio en piloto automático, se asombra y se atemoriza. El ángel lo tranquiliza, le dice: no temas, y le da un mensaje de consuelo: tus oraciones han sido oídas. Hombre, ya era hora. Toda una vida orando. No es un pelado de 20 años. ¿Cuántos años tenía Zacarías? Póngale 70. Toda la vida orando, y ahora sorpresa. Justo en el momento menos propicio, la vejez, y en la condición menos probable, la esterilidad, Dios visita a estos viejos creyentes con un hijo. Cuando ya la llama estaba a punto de extinguirse, cuando en el horizonte el sol ya estaba casi para esconderse, cuando la puerta estaba cerrando, cuando faltaban 5 para las 12, el Señor dice: tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántos años? Y usted que lleva un mes y ya yo no oro más ya. El Señor no me escucha. Soy madre de menos hijos. Soy hijo de menos... Sí, al revés. Soy hijo de menos madre. No, el Señor, si yo tuviera la unción que tiene el pastor para que el Señor... O sea, toda una vida orando, y justo en el momento menos propicio se dice... Recuerden que la palabra Zacarías significa que Dios recuerda. Yo me imagino que Zacarías cada vez que llamaba a Zacarías, imagínense que uno va por la calle y uno no ha tenido lo que uno ha pedido, y cada vez que lo llaman uno recuerda que Dios no se ha acordado. Dios se acuerda, Dios recuerda. Y en el almacén, por el micrófono, se le recomienda al Señor: Dios recuerda que por favor la placa de su vehículo, o sea, y en el banco, Dios recuerda. ¿Se imaginan? Tener que cargar todos los días y llegaba a la casa, y la esposa, ¿qué le decía? Dios recuerda, la comida está en la mesa. Y yo me imagino que Zacarías reflexionaba para sus adentros, así como uno reflexiona para adentro, así.
¿qué se va a acordar Dios ni qué? O sea, que Zacarías era como nosotros, como un poco costeño. ¿Qué se va a recordar Dios ni qué nada? ¿Qué va a recordar? Zacarías responde con incredulidad, como también lo haríamos nosotros. La obra de Dios en él no está sujeta a su fe, sino a la liberalidad divina. La mudez es temporal, o la mudez temporal mejor, no es castigo de Dios. Algunos dicen, Dios lo castigó porque no creyó en la palabra. Yo creo que no es un castigo divino, sino un acto de misericordia y una invitación a reflexionar desde el silencio y el mutismo en lo oído y lo prometido. Díganme si no, a veces Dios tiene que callarnos para que le dejemos trabajar bien. Entonces no es un castigo, es un acto de misericordia. Dios a veces dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no te callas? ¿Se acuerdan de aquella escena de ¿por qué no te callas? ¿Sabe por qué? Y entonces Dios nos invita a partir del silencio y el mutismo a reflexionar en lo oído y lo prometido. ¿Para qué? Para no embarrarla. Para que pensemos bien la experiencia. Y como decía ahorita, la experiencia de Dios no debe infundir miedos, sino que debe en oración superarlos. Noten que mientras la jovencita María más adelante se va a abrir a la presencia y el obrar de Dios, Zacarías, el teólogo experimentado, tiene problema con eso. Y la tercera y última parte, vamos a llamarla la vergüenza superada. Versículos 23 al 25. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de este ministerio, él se fue a su casa. Y después de aquellos días, su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó de mirarme para quitar mi vergüenza de entre los hombres. Esta parte la llamaremos la vergüenza superada. El culto termina, Zacarías vuelve a casa, ya no habla. Ahora es Elizabeth la que toma palabra y dice que su vergüenza ha sido superada por el don de Dios. Debemos notar que, aunque el anuncio del nacimiento de Juan fue extraordinario, no lo fue su concepción. Es decir, Dios no le dijo a Zacarías, ve porque Elizabeth ya está embarazada. ¿Le dijo así? No. Tal vez le dijo, apúrate para que la embaraces. Es decir, el anuncio fue extraordinario, pero la concepción fue ¿qué? Ordinaria, es decir, común, normal. Debemos, entonces, el estigma social se levantó. La que era llamada estéril, ahora es llamada fructífera, así lo confiesa ella, creo en el 1:36, si no estoy mal, dice, el ángel lo dice, he aquí, también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada como estéril. El estigma social se levantó. La que era llamada estéril, ahora es llamada fructífera. Ahora ya Elizabeth es una mujer sin vergüenza. Pasa de la vergüenza a una mujer sin vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios ha actuado en medio de ella con liberalidad, con gracia y con misericordia. Mire qué curioso que Elizabeth era llamada la estéril. Muchas veces nosotros en sociedad también rotulamos, es cierto, a las personas por su defecto físico, por aquello que hace falta. El calvo es un ejemplo, ¿no? No sé por qué se me vino así. Sí. El calvo. Aunque él es el que se motila bajito. El chueco, el cojo, el tuerto, ¿cierto? El gordo, el flaco. En el colegio eran muy dados a eso, la generación nuestra. Esta generación no se le puede decir nada porque ya es bullying y te demandan. A mí me decían el bocón y a mí no me dio nada, no me traumé ni nada. Y una vez llegué como, hacía casa como incómodo y le dije a mi papá y mi papá dijo, ¡ay, no es verdad! Ya. Sí. Papi, mira, en el colegio me están diciendo que soy bocón. Eso es verdad.
ya listo, fuera, fin, y uno crecía con eso, ¿cierto? En medio, ya hoy no, ya hoy tú le dices y ya te terminas de mandar, ¿y por qué no? Porque me dijo que le torcí los ojos, cosas así, pero bien, esa es parte de otra charla, ¿no? Que ya los abogados me miran así como que, ¿cierto? Les estoy quitando clientes y todo eso, bien. Entonces, vamos a ver, voy a terminar con 5 reflexiones. Vamos a ver si nos alcanza el tiempito para terminar con 5 reflexiones de cómo vivir una Navidad, muy a pesar de todo, hermano, una Navidad sin vergüenza. ¿Cuántos quieren estar en esta Navidad? ¿Cuántos quieren ser sin vergüenza en esta Navidad? ¿Cuántos quieren que don Freddy llegue a la casa y diga, tú lo que eres un sinvergüenza? Que llegue a la casa y que mi esposa, sinvergüenza, no es esa sinvergüencería, ¿no? Una Navidad sin vergüenza, porque Dios ha actuado de tal manera que nos ha empezado a quitar aquello que nos avergonzaba, aquello que nos producía esterilidad, aquello que no nos dejaba avanzar en la vida, aquello que creíamos que ya era caso cerrado y caso clausurado. Yo aspiro que muchas de las cosas que hemos orado este año, Dios se digne en actuar a favor nuestro. En primer lugar, la esterilidad. Tomo esta palabra como metáfora de nuestra humanidad y de nuestra mundanidad, es decir, de nuestro ser mundano, es decir, perteneciente, porque yo no sé si ustedes son de otro planeta, yo soy de aquí, de la tierra. Dana me decía, papi, esta canción es mundana. Yo digo, hombre, yo creo que sí, porque yo con los años que tengo, todavía no he escuchado una canción de Marte, de Venus, ¿cierto? De Júpiter. Esta canción es jupiteriana, ¿no? Todas las canciones que escucho son de aquí, de este mundo. Entonces, una canción mundana, hoy gran concierto con la cantante venusina. Yo nunca he escuchado eso, pero bien. La espiritualidad se vive en el terreno del humano y no fuera de él. Nos han enseñado, hermanos, que para ser espiritual uno tiene que dejar de ser humano y caminar así como en las nubes, así. Incluso al mismo Jesús se le pinta así, como Jesús no iba al baño, no hacía nada de esas cosas que los mortales hacemos. Ya un momentico, ya voy. No, Jesús no hacía nada de eso. Pues espérenme aquí, ya vengo. Voy a hacer algo de lo que ustedes no pueden hacer por mí, cosas así. Es decir, muchas de nuestras prácticas de fe empiezan diciéndonos lo contrario. Intentan sacarnos del terreno de lo humano, lo frágil y lo terrenal. Nos presentan como modelos de fe a hombres y mujeres super espirituales, hombres de hierro y mujeres maravilla. Una espiritualidad sana, hermanos, empieza por reconocer lo contingente, lo humano y lo vulnerable. Reconocer en versión paulina que la gracia se perfecciona en la debilidad. Entonces yo no pretendo aquí aparentarle a nadie, ni usted tampoco pretende hacerlo. Eso es que los psicólogos han llamado la tiranía del yo ideal. Uno está intentando, como que uno se cansa y no, yo estoy cansado ya, yo voy a hacer yo y a construirme a partir de lo que soy, a crecer a partir de lo que soy, a reconocerme como soy y a crecer a partir de eso. Mucho cuidado, que hay entre nosotros un darwinismo social, es decir, donde solo cuentan los más bonitos. Yo esta mañana me miraba al espejo así, yo le decía a mi esposa, yo creo que yo no nací para modelo, porque yo siempre estoy torcido. Aunque yo recordaba que ahí en Estudio F todos los muñecos son torcidos. O sea, uno pasa por Estudio F y esas muñecas todas torcidas. Y, oye, pero sirvo para ser modelo de Estudio F. Bien, mucho cuidado, porque solo cuentan entre nosotros los bonitos, solo cuentan los sanos, solo cuentan, tú sabes, los altos, solo cuentan los ojos, los que tienen los ojos verdes. Ustedes han visto esas revistas que venden cosas, ropa para mujer. Ustedes han visto eso, pero bien, mujeres así como perfectas, así sacadas de revistas, y ella va y compra eso porque cree que le va a quedar igual. Yo sí le digo a mi esposa, vamos a comprarlo, pero no te va a quedar así. Y cuando llega, te das cuenta. Te lo dije yo. Hermano, gran parte de nuestra sanidad, escuche bien esto, gran parte de nuestra sanidad empieza reconociendo que estamos enfermos, que somos vulnerables, que no somos lo que nadie aquí esta mañana es lo que debería ser, y que Dios nos ama así como somos, que me sé amado como soy, que Dios me ama así, que soy amado porque soy hijo. Sí, quiere que me desarrolle, quiere que crezca,
Pero su amor mañana Dios no me ama menos porque fue que mañana la embarré. Sigue amándome y ese amor me impulsa a ser transformado. Pero como yo le he dicho a Ana, por lo menos nuestra hija que ya tiene 13 años, yo quiero que sepas que mañana hagas lo que hagas, yo voy a estar aquí, te voy a amar. Obviamente voy a corregir, voy a orientar, voy a reorientar, pero te voy a amar. Nada de lo que hagas hará que te ame más o menos. Porque uno también pasa ganándose el amor de otros, y eso cansa, como dice Alberto Linero, no mendigues amor, tú sabes. No andes mendigando amor. Entonces uno se cansa de estar mendigando amor, que lo amen, que lo quieran, ay sí, ámame, ya Dios te amó, y eso es suficiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No te es suficiente eso. En segundo lugar, la oración. Si la esterilidad es el reconocimiento de lo humano, la oración es el reconocimiento de lo divino y la apertura hacia Dios y lo trascendente. La oración es el escenario en donde los temores se empiezan a superar y se posibilita una vida fructífera. Tendemos a pensar que nuestras oraciones cambian a Dios, pero no, somos nosotros los que empezamos a cambiar en oración a Dios. El Padre nuestro dice que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Entonces Zacarías oraba. ¿Cómo sabemos? Porque el ángel dijo, tu oración ha sido respondida. ¿Cuánto oró? Muchísimo tiempo, pero Dios se acordó. Tercero, el silencio. Es un silencio aquí propositivo. Diga conmigo, propositivo. Diga otra vez, propositivo. Ese es un ejercicio para la lengua. Propositivo. Es un silencio fecundo que piensa y razona, que permite elaborar y procesar lo oído más allá de la tiranía de la inmediatez y lo urgente. Pero también es un silencio que permite que las voces oficiales se callen para poder oír a los sin voz. En el texto, Elizabeth terminó hablando mientras Zacarías, la voz oficial, terminó callado. Hermanos, muchas veces por la acción de Dios, Él nos va a invitar a guardar silencio. Hermanos, ¿cuántas veces nos hace falta a nosotros callar? ¿Cuánto nos hace falta callar y guardar silencio? El silencio, dice un autor, es hoy el lujo más caro. Porque todo el tiempo hay ruido. Si uno se sube al carro, hay ruido. Si uno está en el baño, hay música. Si está en el ascensor, hay... ¿Por qué? Porque el silencio nos asusta. Si a algo le tenemos miedo es al silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio tal vez vamos a ser confrontados y descubiertos tal como somos. Y por eso el silencio nos asusta. Entonces, guardar silencio, no necesariamente para escuchar y responder, sino para entender. En las relaciones hace mucha falta el silencio. Ella habla, él también, él hace que tú, ¿por qué? Porque faltó ¿qué? Silencio. No tienes que decir nada. ¿Cuándo fue la última vez que guardaste silencio? Los pastores pasan hablando todo el tiempo. Los abogados hablan todo el tiempo y más especialmente las abogadas. 1, 2, 3, 4. Todo el tiempo. Pregúntenle a Mira y a Elsie y a la hermana Doris. Todo el tiempo. Los pastores hablan. ¿Cuándo fue la última vez que el pastor de la iglesia guardó silencio para que otros hablen? Para que otros también realicen ministerio, para que otros también surjan. Eso no te va a hacer menos pastor. ¿Cuándo fue la última vez que los papás en casa guardaron silencio para escuchar a las niñas? No, señor, calle, que yo soy el papá, ¿y qué? No, también hay que escucharlas a ellas. Sus formas de ser, de ver el mundo. La celebración es la cuarta parte de esta reflexión. Es la respuesta a la respuesta. Es decir, Zacarías estuvo fecundando en su corazón por 9 meses lo que Dios había hecho. Cuando habla, lo hace para cantar, para celebrar. Eso lo encontramos en el Lucas capítulo 1, que no lo vamos a leer,
es la celebración de Zacarías, el cántico de Zacarías. Lucas 1, 67 al 80. Esa es la canción de Zacarías. Cuando habla, lo hace para cantar, para celebrar. ¿Por qué? Porque solo aquel que ha guardado silencio puede después hablar y cantar. Recuperar la dimensión celebrativa de la fe es una urgencia para la misión hoy, hermanos. En la Biblia, el gozo y la alegría es el sello característico y distintivo de aquellos que han sido salvados y visitados por el Señor. Yo no entiendo cómo hay tanto creyente aburrido y aburrido de ser creyente. Ojo, no estoy diciendo que no hayan dificultades. Estoy diciendo que hay creyentes que han asumido la tristeza, la alegría, la cara larga, el ceño fruncido como señal de que son salvados. Así, aleluya, varón, Dios me salvó. Aleluya. Y te quiere también salvar a ti. ¿Salvar de qué? Por eso hay gente que dice, yo voy a ser salvo para andar con la cara así. Yo mejor me quedo así perdido. El gozo, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, nuestra boca se llenará de risa. El Salmo 51, David dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, devuélveme aquello que significa ser salvado. Pero uno anda así como, aleluya, hermanos, varón, ¿cuántos tienen gozo esta mañana, hermano? Se nos nota, ¿cierto? ¿Qué gozo, hermano? Siento yo. Es un gozo interno, ¿no? ¿Cierto? Es un gozo interno que va por dentro, que el mundo no lo dio, pero como no lo dio, no nos lo puede quitar. Y miran hacia el mundo así como que... la dimensión celebrativa. Mire, no hay peor publicidad para el evangelio que un creyente aburrido. Hermano, yo sé que ha sido un año difícil, complicado. ¿Cuántos lo saben? Pero en esta Navidad, si tienes la oportunidad de celebrar, celebra. Celebra. Ríe. Ríe. La peor publicidad, bueno, ya lo dije. La alegría, ya también lo dije. Bien. Y por último, la solidaridad. Es la actitud que tomamos positivamente frente a los demás y lo demás, con los dones y favores que Dios, o de Dios. ¿Cómo afecta esta bendición mi entorno relacional, afectivo y físico? Es la pregunta que debemos que hacernos. En la experiencia de Zacarías, el nacimiento de Juan no es un evento intimista, individualista y aislado. No. El ángel en la anunciación le dice que el nacimiento de Juan afectará a un pueblo. Zacarías lo entiende así cuando canta diciendo, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de su siervo, como habló por la boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su... Es decir, el nacimiento de Juan tiene un propósito que apunta más allá de la familia, que apunta hacia la sociedad. Preguntémonos, hermanos, este año, esta bendición que Dios me ha dado, con esto, ¿a quién quiere afectar Dios? Ese carro que Dios te dio, esa especialización que Dios te permitió terminar, la maestría que hiciste, el pregrado que estás haciendo, el curso en el SENA, el carrito de Bonai, lo que sea. La mesa de empanadas en la esquina, ¿a quién quiere bendecir Dios? Recordemos, como lo hemos dicho, la bendición que no se comparte se pervierte. El maná no es para guardarlo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel no podía guardar maná? Se podría. Y hay gente que está así podrida. Tiene posesiones, tiene plata, tiene dinero, pero ¿para quién? ¿Cuál es el efecto fraterno y social de eso que Dios te ha dado? Dios le dio un apartamento y lo primero que hizo fue bendecirlo, ungieron el apartamento y puso un letrero, soy evangélico y qué. O sea, un letrero que no invita, o mejor si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que para mí es el versículo de los peleadores. Yo cuando veo ese versículo así, un carro así, y si yo tuviera aquí un bate,
Para bajarme, ¿qué? O sea, esta bendición, si Dios está conmigo, o sea, en mi casa nadie, o sea, entonces la bendición de Dios, ¿para quién es? La solidaridad. Uno de los rasgos de la sociedad actual es el individualismo y la falta de solidaridad. Cada cual se preocupa de su bienestar y de su futuro. La consigna es sálvese quien pueda. ¿Y saben qué? Que la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros. Hasta con la plata de la pandemia hemos negociado y nos la hemos quedado. Entonces, por un lado, como decía un autor que leía en estos días, teníamos la esperanza que cambiáramos con la pandemia, pero será con la próxima, porque esta no fue. Alguna vez leí o oí decir a alguien que en Colombia cada quien tiene una fundación que se llama Mí Mismo, y tiene razón, nos importa un pepino lo que le pase al resto. La bendición que no se comparte, que no pregunta por las consecuencias sociales y fraternas de la misma, se pervierte, se corrompe. Aquello que pretendía ser una bendición termina siendo una maldición. El tema y la experiencia de la solidaridad están por todas partes en la obra de Lucas. La solidaridad, término que no aparece, se expresa con misericordia. Lucas 6:36, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por tanto, hermano, en esta Navidad, sé solidario, haga algo escandalosamente riesgoso, escandalosamente bueno, así como Dios, que se atrevió escandalosamente a nacer en una joven pareja y de una joven mamá en las afueras y en las periferias sociales de su tiempo. Entonces, no solamente superar la vergüenza por la acción de Dios, sino también que a partir de esa superación de la vergüenza, yo pueda preguntarme, bueno, ¿y ahora Dios en quién está pensando al bendecirme de esta manera? Porque eres un bendecido. ¿Para qué? Para bendecir también a otros. No pueden bendecirlos a todos, pero sí hay 2, 3 personas que saben que, como dicen los cachacos, están en la inmunda. Y que tú puedes decir, caramba, yo puedo echarle una manito a esta persona. Yo puedo dar un regalo en Navidad, yo puedo invitar a una comida, yo puedo dar algo. Y que podamos conjugar el verbo navidar. Yo navidoy, tú navidas. Él navi da, nosotros navi damos, vosotros navi dais, ellos navi dan. Que el Señor supere nuestras vergüenzas y nos permita también ser ayuda para otros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu cuidado. En tus manos nos abandonamos, Señor. En tus manos entregamos nuestras vidas. Mira a aquellos que nos ven esta mañana, pero también quienes están aquí, que atraviesan esterilidades de la vida, que atraviesan momentos difíciles, que no han parido nada este año, que a quienes les preocupa su condición actual. Pido que aparezcas a ellos esta semana cual ángel y que mandes un ángel mejor, que pueda darle una buena noticia, que pueda decir, aún en medio de la pandemia, cuando ese no es el momento apropiado, puedan oír decirte, no temas, tu oración ha sido oída. No tengas miedo, pero que también podamos anunciar esperanza y vida a otros que atraviesan momentos difíciles. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Seguimos con el tiempo. Vamos a prepararnos para aquellos que trajeron esta mañana diezmo, ofrenda, o algún aporte, que levante su mano. Si no tiene sobre, mantenga la mano levantada para que los servidores se guíen. Aquí, ahí Fabián. Recuerden que para quienes nos ven, no tienen la oportunidad aún de llegar, que también la cuenta de la iglesia está disponible.
Es una cuenta en Bancolombia. La hemos compartido por los distintos grupos de WhatsApp. Si usted aún no la tiene y quiere hacer algún aporte, puede pedírnosla. Ojo, es la cuenta de la iglesia, no la cuenta del pastor Giovanni, ¿no? ¿Oyeron? Es la cuenta de la iglesia para esto. Bien, diligencia su sobre, por favor, si es diezmo, si es ofrenda, en fin, de acuerdo a la categoría. Y mientras eso pasa, vamos, bien, ahorita cantamos. Vamos a orar al Señor por provisión. Y vamos a orar para que el Señor yo sé que ustedes, y algunos de ustedes ya lo tienen, pero orar para que el Señor te revele esta semana a quién quieres quitar la vergüenza. O sea, que el Señor te use para quitarle la vergüenza a alguien. Yo sé que esta semana vas a hacer algo y esa persona va a decir, uy, ¿sabes qué? Estaba orando por esto. No necesariamente el dinero, pero sí una llamada, sí un gesto de misericordia, de amor. Padre, gracias por este tiempo. Entregamos en tus manos nuestras vidas y la vida de cada hermano que generosamente aporta para tu obra. Aquellos que están en casa, pero también nosotros que estamos aquí. Que tú bendigas cada finanzas, que permitas que gente que ha salido de los empleos sea llamada otra vez, que permitas que propiedades sean vendidas, que permitas que pensiones atrasadas lleguen, que permites que sueldos retenidos lleguen, en el nombre de Jesús, y que en todo tengamos para cumplir lo básico, para celebrar esta Navidad e incluso para salir de nosotros mismos y ser solidarios con alguien. Así lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora mantenga su mano levantada, la servidora va a pasar por supuesto. Mantenga su mano levantada y cantamos. Amén. Bien, hermanos, recordamos a algunos hermanos que esta semana cumplieron año, pero antes algunos anuncios. El primero es que el martes pues tendremos transmisión a las 7 de la noche, nuestro culto. Usted puede en casa, tranquilo ahí, mientras se come una empanada, una arepa de huevo o bebe su batido, ¿cierto? Estar en el culto, ¿no? El batido allí tú sabes. Bien. Lo segundo es que el sábado a las 4 es niños, a las 5 adolescentes y a las 6 jóvenes, todo por la plataforma Zoom. Llamamos la atención especialmente a padres de niños y adolescentes de la iglesia que ustedes puedan garantizar, si es posible, que su hijo, su adolescente o niño pueda estar en esa reunión y aprovechar lo que el Ministerio de Jóvenes, de Niños y Adolescentes y Jóvenes pues prepara para esos espacios. Y el domingo a las 9 de la mañana aquí, y a las 9 de la mañana también la transmisión. Recuerden que todas las semanas usted debe inscribirse. Toda la semana está disponible un link nuevo, porque así lo exige el protocolo, y toda la semana debe inscribirse. Y hermano, cuídese. Es un asunto sencillo. Distanciamiento social,
no afectivo, sino social, lavado de manos y el uso del tapabocas, que a propósito no ¿cierto? Predico y no aplico. El uso del tapabocas. El uso del tapabocas, ¿no? Entonces, es un asunto sencillo. Si usted sale y hay una montonera de gente, llegue a casa y lave su ropa. Evite lugares donde hay montonera. Aglomeraciones, dice acá la pastora, pero yo es montonera, ¿sí? Evite aglomeraciones. Si no tienes nada que ir a fritar allá, así decía mi abuela, ¿tú qué vas a fritar? Si no tienes nada que ir a buscar allá, ¿qué vas a hacer para allá? Entonces quédese en casa tranquilo. Bien, los hermanos que cumplieron años fueron a Mauri Martelo, ahí está Mauri, Evelyn Orozco, ahí está Evelyn, Lorel Llanos, ahí está la hija de Lorel, Sonia Fuentes, hermana Sonia, fuerte abrazo, Teresa Machado, nuestra hermana Tere, en Tuchín está la hermana Tere, una finca por allá sabroso, y Tatiana Vela, que cumple hoy día de Santa Lucía, está cumpliendo años Tatiana Vela. Entonces les enviamos un fuerte abrazo y oramos por ellos para que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida también a Andreina, bienvenida, y a Andrea, ¿no? Qué bueno verlas, Andreina y Andrea. Sí, entonces, bien, vamos a estar de pie, vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Si usted es pareja, familia y eso, puede acercarse a alguien. Si no ha visto a esa persona, no se acerque. Uno nunca sabe, ¿no? Hay una autora que me estoy leyendo que habla de la vecinofobia, de la vecinofobia que ahora hay. Bien. Padre, gracias por este tiempo. Sabemos que han sido días difíciles para muchos, Señor. De mucha esterilidad, de mucha vergüenza, de mucha culpa, Señor, de mucha nostalgia. Visítales con tu presencia, visítales con tu paz, visítales con tu amor, con tu misericordia. Que desde la experiencia de ti podamos superar los miedos, las angustias. No solamente el miedo a ti, el miedo a Dios, sino también el miedo al futuro, el miedo al mañana, el miedo a este presente. Y que podamos seguir, Señor, caminando, avanzando, en medio de todo, en medio de la incertidumbre. Y sobre todo, que podamos guardarnos nosotros también, autocuidarnos. Padre, gracias por cada hermano que también nos ve desde casa. Les bendecimos también a ellos, a cada familia. Que tu presencia esta semana camine con nosotros. Que tu presencia esta semana nos ayude. Y que se cumpla en nosotros el texto que dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo para ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. A los de casa también, bendiciones. Chao, chao.